Vamos a hacer una oración rápidamente y que puedas permitir que el Espíritu Santo hoy tome el lugar en tu corazón. Así que no te distraigas. La música ha estado muy bonita, el tiempo, pero ha llegado el momento de que tu corazón reciba lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Así que, Espíritu de Dios, hoy estamos en esta reunión, Dios, porque te necesitamos, porque te anhelamos, porque queremos conocerte aún más. Espíritu Santo, ven a este lugar, Dios. Ven y habla a los corazones duros. Hazlos tierra fértil. Ven y habla, Señora, al alma cansada, al espíritu angustiado, Dios. Tráenos el gozo y la alegría de tu espíritu y renueva los huesos abatidos, Dios. Espíritu Santo, y sé que tú vas a hacer algo muy grande, Dios. Tú nos vas a llevar a casa muy contentos. Tú vas a transformar nuestro corazón aún más, Dios. Nos vas a moldear más a la manera de Jesús. Gracias por tu espíritu, gracias por esta reunión, gracias por estos profetas que están en este lugar, gracias por estos adoradores, gracias por estos pastores, Dios. Gracias porque tu palabra nos transforma, nos levanta, nos cambia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. La plática de esta mañana se llama Un corazón para dar. Y hay una serie que de hecho la escenografía está muy bonita, que el grupo de media ha hecho estos días. La verdad es que cuando tú ves la bendición de esta iglesia, creo que Dios nos ha bendecido en talentos, nos ha bendecido con gente muy bonita. He tenido la oportunidad de ir a otras iglesias, de ir a Colombia, pero cuando estoy aquí yo sé que esta es mi casa y valoro este lugar. Y de verdad, déjenme decirles que tienen una iglesia muy, muy bonita, o que tenemos. Y es un motivo de estar contentos, de estar alegres, porque esta plática se llama Un corazón para dar, pero no te voy a hablar de dinero. No te espantes, no te vayas corriendo. Te voy a hablar del corazón de Dios, de que hace una semana vimos una plática, bueno, quien estuvo de un corazón para ganar. Hace 2 semanas un corazón para amar. Hoy es un corazón para dar. Pero Dios me hablaba ayer en la noche de que Dios no quería transformarte a ti para que seas una persona dadora, porque eso es parte de lo que Dios añade a tu vida cuando tú lo conoces. Dios quiere hablarte a ti de que Él es el que tiene un corazón para dar. Y vamos a ver en Reyes, segunda de Reyes 4, del versículo 38 al 44, dice, se los voy a leer porque no se alcanza a ver ahí. Dice: cuando Eliseo volvió a Gilgal, se encontró con que había una grave hambruna en la región. Como los hijos de los profetas estaban con él, le ordenó a su criado: pon una olla grande y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una planta parecida a una parra silvestre. Llenó su manto con los frutos de esa planta y regresó. Y al llegar cortó los frutos y los echó en la olla del guisado sin saber qué clase de frutos eran. Después se sirvió el guisado para que comieran los profetas, pero en cuanto ellos lo probaron dijeron: varón de Dios, lo que hay en esa olla nos va a matar. Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo pidió que trajeran harina, y luego de esparcirla en la olla dijo: ya pueden dar de comer a la gente. Y no hubo nada en la olla que hiciera daño. Llegó entonces un hombre de Baal-Salisa, que trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente, pero su criado respondió: ¿cómo voy a ofrecer solo esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir: dale a la gente de comer, que el Señor ha dicho: comerán y hasta sobrará. Y esa es la palabra que Dios me dio para esta mañana, para tu vida: comerán y aún sobrará.
Sabes, yo anoté 6 puntos para esta plática. El punto número 1 es de que Dios es un Dios bueno. Dios te quiere mucho. La naturaleza de Dios es dar, porque no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amar, pero no puedes dar sin amar. Digo, amar sin dar, perdón. Y la naturaleza de Dios siempre ha sido dar. Desde el principio, desde que Dios creó los cielos, la tierra, el ser humano, Dios tuvo tiempos para todo. Y cuando crea al ser humano en el 6º día, en el tiempo de Dios, dice que los bendijo. Y lo primero que Dios hizo, la primera bendición que Dios nos da es su palabra. Aún más allá de la bendición de tu salud, de tu familia, de tu economía, la primera bendición que Dios te da es su palabra. Y también Dios se preocupa mucho por tu bienestar. Otro segundo punto que Dios siempre te quiere estar dando, bendiciendo, es el alimento y el descanso. Tanto es así que Dios dice en Génesis 1, dice: y los bendijo Dios y les dijo: multiplicarse, fructifíquense, enseñoreen este mundo. Sí, pueden comer de todo. A Dios le interesa que tú comas, que coma tu espíritu, tu alma y también tu cuerpo. Y dice que después de eso Dios los dejó y vino un día, el 7º día, el día de descanso. Y nosotros fuimos creados con esa misma naturaleza: comer y descansar. Díganme a quién no le gusta comer y a quién no le gusta descansar. Y si hubiera placeres que el ser humano pudiera notar que son muy buenos, son esos. El libro de Eclesiastés dice el rey Salomón: y todo es vanidad, porque al fin del día todo se come, todo sale. El hombre tiene que dormir y tiene que despertar, y solo se va a gozar con el fruto de su trabajo. Eso dice el rey Salomón. Y yo creo que nosotros estamos hechos para descansar y para comer, y esa es una bendición de Dios, más allá de tu trabajo, porque tú no puedes vivir sin comer. Digo, puedes ayunar, que está muy bien. Un día se te puede olvidar comer, pero no puedes olvidar descansar. Yo creo que ninguno de ustedes hoy se le olvidó dormir. No llegó aquí a la reunión y empieza la música: ay, creo que no dormí anoche. Porque todos dormimos, y quien no durmió está muy consciente que no durmió, y necesitamos descansar. Y esta plática, Dios lo que me mostraba es que nosotros necesitamos descansar en Él. Necesitamos estar completamente convencidos de que Dios nos quiere mucho y que te quiere alimentar, que te quiere dar descanso, que te quiere llevar a lo que tú no pensabas. Y en la Biblia muchas veces encontramos que Dios les dice: descansen y coman. Hace una semana yo estuve en Jóvenes y les compartí acerca de un hombre que se llamaba Elías, que este hombre cayó en una depresión muy fuerte y se va y se esconde abajo de un arbusto y se duerme, y Dios viene y lo despierta, le toca y le dice: hey, come y bebe. Y dice que le dio una torta y agua para beber, y que el profeta comió y bebió y se volvió a dormir, y Dios lo volvió a despertar y le vuelve a decir: come y bebe, porque te espera un largo viaje. Y miren, yo esta mañana puedo decirles: ¿saben qué? Hoy me tocaba la plática y yo ayuné. Pues la verdad es que no ayuné, y no me condenen. Pero he aprendido de nuestro pastor que a veces queremos intercambiar a Dios o la bendición de Dios por nuestro pensar, porque Dios es el Dios del ayuno, Dios no es el ayuno. Entonces, como él dice, es que todo es por fe. Yo no puedo comprar a Dios con un ayuno. Yo no puedo cambiar a Dios solo por un ayuno, que es bueno para mí, para humillarme. Pero yo entiendo que esto es mucho más allá, y vamos a estar hablando igual de la fe, porque este tema es muy importante, porque muchos de nosotros pensamos que si yo le importo a Dios, entonces ¿por qué atravieso tantas cosas? ¿Por qué entonces si yo vengo a la iglesia me esfuerzo? ¿Por qué si yo voy a la célula entonces me ocurren desgracias, cuando las personas que están fuera de la iglesia pareciera que están mejor? Y no es cierto. Eso es un engaño que igual lo vamos a ver. Porque Dios no quiere que tú estés cansado, escúchame. Dios no quiere que tú estés hambriento, tanto físicamente como espiritualmente.
Jesús se compadecía mucho de la gente hambrienta. Y en una ocasión Él va con sus discípulos y empieza a llegar la gente. Sé que llegó gente dolida, enferma, angustiada, endemoniada. Y habían escuchado de un hombre que se llamaba Jesús, que Él sanaba, liberaba, restauraba y que todos iban. Y cuando la gente se empezaba a multiplicar, a volpar ahí, entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos: préstame tu barca porque ya no me van a alcanzar a ver. Y subió a la barca y desde arriba les predicaba, pero cuando ya era tarde, alguien les dijo: oye, maestro, ya es tarde, ya despídelos porque van a tener hambre y no vamos a tener de dónde darles de comer. Así que vamos a idear un plan, tú eres muy bueno, a ti te hacen caso, despídelos y diles que mañana vengan a la reunión. Y entonces Jesús les dice: no, recuéstenlos, mejor denles ustedes de comer. Y los discípulos dijeron: ni con todo el oro del mundo en este momento yo compraría para darle de comer a esta multitud. Y Jesús no dijo, no preguntó si había dinero, les dijo: denles de comer. ¿Qué hay? No, pues por ahí hay un niño que tiene unos peces y hay unos panes. Dijo: claro, tráiganmelos. Oró y dice que sobraron 12 canastas de las sobras que hubo. Y entonces dijo: ahora sí, váyanse a su casa. Y un capítulo adelante vuelve a decir una historia casi igual. Lo único que cambia es que en uno eran 5,000 hombres y en otro eran 4,000. Y otra vez los discípulos le dicen: maestro, no aprendiste ayer, pero se te está haciendo tarde. Pedro, que era el discípulo más hablador, yo creo que decía: a Jesús se le olvida la hora, como el que predica a veces aquí los domingos, ¿no? Como ya es muy tarde y ese está hablando mucho, ya tenemos hambre. Y aquí voy a hacerles un comentario entre paréntesis. Hace muchos años yo servía ahí en el audio, no estaba esa cabina, había un reloj grande y el que predicaba acá enfrente pues siempre estaba viendo el reloj. Pero hay veces que a unos no les importa realmente la hora, ¿no? Como dicen: si Dios me está diciendo que diga esto, yo lo digo, y se extienden. Entonces pasó un predicador que yo ya sabía que se tardaba mucho y tenía yo hambre. Fíjense, todo empieza por el hambre. Entonces cuando me dijeron que él iba a pasar, él pasa allá atrás. No había esta tecnología aún de tantos cañones, que qué bonito es esto de poder ir viendo en las pantallas. Pero cuando él se da la vuelta y se baja esa cabina, yo agarro un banco, me subo al reloj y lo adelanto 20 minutos, lo cuelgo y entonces me bajo y él empieza su predicación. Y él terminó normal, es decir, no terminó antes, simplemente normal. Pero me di cuenta que así eran los discípulos de Jesús cuando no estaban viviendo en la fe que él vivía. Decían: maestro, ya llévalos, mándalos a casa, porque si no va a llegar la noche y no vamos a tener para darles de comer. Y otra vez, y otra vez, y otra. Y el Señor les decía: ¿no han aprendido? Recuéstenlos en la hierba, que se sientan plenos, porque si están aquí es porque tienen preocupaciones. Si están aquí no es porque sean los hombres perfectos o las mujeres perfectas, aún los niños, porque traían a los niños. Los niños yo creo que iban como yo cuando era niño a la iglesia, no sabía por qué iba, pero los llevaban, pobres niños, los llevaban a cansarse. Y Dios dice: vamos a darles de comer a todos, al pequeño, al adulto, al anciano. Todos necesitan descansar y comer, dice Dios. Y la naturaleza de Dios es esa, que siempre va a buscar tu bien. Y a veces podemos confundirnos porque podemos atravesar una enfermedad, o algún familiar puede estar atravesando una situación de salud, y entonces empezamos a reclamarle a Dios: ¿por qué me pasa esto si tú quieres lo mejor? Y es que no te has dado cuenta que en realidad Dios te está formando. Dios te está llevando a crecer. Dios te está llevando a madurar. Está llevando a esa persona a conocerle. Y son parte de las bendiciones de Dios, poder conocerlo. Es lo mejor que puedes tener, conocer a Dios. Y el punto número 2 es de que el Señor siempre provee. Escucha, siempre provee. Segunda de Reyes 4, versículo 39 dice: y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquel discípulo al que Eliseo mandó a recoger para que comieran todos, dice que salió a recoger hierbas, no sé, verdolagas, quelites, no sé, no era carne, porque era una época
de hambre. Y yo sé que hay épocas marcadas para cada generación. Y no te estoy hablando ahora del hambre solamente física, ahora te estoy hablando de algo de espiritual. Hay hambre en la tierra. Desde la creación el ser humano nació con la necesidad de alimentarse de Dios. Hoy hay hambre. Aunque hayas orado anoche, aunque tengas títulos, aunque tengas el mejor empleo del mundo, aunque hayas sido bendecido, el hambre que tu espíritu tiene por Dios no la va a saciar ningún logro social, académico, económico, jamás. Pero en tiempos de hambre Dios también provee. Imagínense, había sequía, había hambruna, y el profeta le dice: ve y recoge. Quiero irme a la lógica, sin ser tan espiritual, que si este hombre iba a recoger, no era el único que iba a recoger al campo. Todos necesitaban recoger alimento, buscar, rascar, encontrar con qué subsistir. Y este hombre dice que empezó a buscar las hierbas y vio algo grande que ni él conocía. Díganme, ¿quién de ustedes come lo que no conoce? Bueno, con hambre puede ser. Cuando te dan de comer algo y te dicen: ¿qué es? Es bistec de res, y tú dices: sabe muy diferente. Al final te dicen: bueno, en realidad era tortuga o camaleón, pero pues es para que no dijeras nada hasta que te lo acabes. Así me hicieron una vez que comí tortuga y me hizo tanto bien. Y así era este hombre. Sale, busca la hierba y no hace caso. Recoge lo grande, lo que aparentemente se veía mejor. Dice que ni él sabía qué era. Así que agarró, y dice que encontró como un depósito ahí silvestre, lo estuvo llenando, y todavía en sus faldas, dice, se lo llevó. Llegó y antes de que lo vieran, dice que él rápido las peló, las cortó y las metió para que no supieran qué era, y dijeran: wow, oye, ¿cómo encontraste todo eso? Y a veces así somos, queremos aparentar con algo que no es. Queremos hacernos los muy espiritufláuticos, y entonces traer un alimento que no es tu alimento. Lo encontraste en el camino. Dios te manda a veces a decirle a alguien una palabra, y te pones ahí a pensar: bueno, ¿qué voy a decir yo? Y le empiezas a echar de tu cosecha, y le empiezas a hablar de cualquier cosa menos de lo que Dios te dijo que hablaras. Y cuando te das cuenta, la persona te está compartiendo a ti: es que mi hijo, sí, tiene razón. Y tú fuiste llevado por las penas de esa persona. Bueno, así le pasó a este hombre, a este discípulo del profeta Eliseo. Se dejó llevar y preparó un guisado tan raro. Y llegamos con hambre. Miren, cuando yo no tengo hambre, yo llego a casa como si nada. Puede estar ahí preparándose algo y yo me voy directo a mi recámara. Pero cuando tengo hambre, solo estoy esperando que pueda entrar mi llave en la chapa para que se abra rápido, oler y decir: tengo hambre, invítenme algo. Imagínate, estos hombres llegaron y como muy rico no huele, pero pues con hambre ¿qué más da, no? Y dice que empiezan a comer. Y punto número 3, cuida lo que hablas, cuida tus palabras. Versículo 30 dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: ay, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. El guisado era veneno. Otra versión dice: varón, eso está envenenado. Mi pregunta es: si nadie conocía eso, nadie lo había comido nunca, ¿cómo sabían a qué sabía precisamente el sabor del veneno? ¿Cómo sabe uno lo que se está preparando en la olla? Pues, ¿qué crees? Aquí te va uno de estos puntos muy importantes. La comida era para los profetas. Quiero mencionarte esto. La comida era para los que se reunían en casa. La comida que se preparaba no era para los de afuera. Dijo el profeta: ve al discípulo y trae y dales de comer. Para los que estamos aquí, para los que buscamos a Dios. Y lo que a mí me enseñaba Dios es de que muchas veces preparamos esa olla, le aventamos ahí la sal con estilo, le ponemos lo que más queremos. Venimos a la iglesia como que a aprender, pero tu corazón está pudriéndose.
Cuando el pastor nos dice, vamos a hacer una reunión, una segunda reunión, y tú dices, sí, ¿cuántos venimos? Cada vez venimos menos. Y está pudriéndose tu corazón, sin sal. Y cuando en tu célula tu líder te dice que vamos a hacer esto y otro, tu corazón huele mal, se está envenenando. Sí, amén, 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 dijo un hermano, pero no haces nada y por dentro tú eres el primero o la primera en que está pensando, si no hacemos nada, uy, si mi pastor, uy, si mi líder, empiezas a criticar, llena de veneno y hace daño. ¿Sabes? Porque entonces yo diría, ¿para qué te engañas? ¿Para qué te sientas, calientas una silla, te vas y criticas a tu pastor? Mi pastor tiene muchos errores. Y gracias a Dios, porque si no yo lo cambiaría y diría, yo voy a adorar a mi pastor en vez de a Dios. Y yo vengo y adoro a mi Dios y le pido a Dios por mi pastor y por mi líder. Y de pronto esa actitud yo la he visto en muchos, hasta en mí la llegué a ver. En una ocasión yo le pedí perdón a mi líder precisamente por mis pensamientos en contra. Y es muy, muy difícil reconocer. Pero sabes, Dios no te mandó a decir si tienes la razón o no tienes la razón, porque Dios siempre va a respaldar la autoridad, esté equivocada o esté en lo correcto. Dios respalda la autoridad. El libro de Romanos dice que Dios puso a todas las autoridades espirituales, en gobierno, en casa, fueron puestas por Dios. Y a veces quieres estar de acuerdo en la iglesia y Dios no está preguntando en qué tanto estás de acuerdo. Dices, bueno, apoyo esto, pero la visión no, y calificas y te haces un evaluador de la iglesia. La música estuvo bien, esto no. Una vez una persona me dijo, ¿sabes por qué yo llego tarde a la reunión? Porque ya estoy harto de que siempre se equivocan en la música. Y yo me asombré, callé, pero dije, qué bruto. Porque yo sé que llegas tarde a todos lados, que a todos lados cantan antes de que tú llegues, o cómo está la cosa. Y realmente me entró un celo porque dije, quiero decirte que yo en los años que tengo en esta iglesia jamás pensé ni pensaré venir a adorarte a ti, así que tú no eres la razón de nuestra adoración. Así que bájate de donde piensas que tú estás. Y entonces te empiezas a calificar, empiezas a ver cómo predica este, ay, no va a predicar él, ya sé que él me va a hablar de diezmos. Uy, no, el pastor ya nos va a pedir para una promesa. Híjole, no, ese siempre hace llorar, ya me voy. No, ese otro ni se le entiende, se enreda con sus palabras. Y empiezas a cerrar tu corazón desde ese momento y Dios no te habla porque tu corazón está cerrado. Porque tú quieres que hablen lo que tú quieres escuchar y Dios no siempre va a ser así. Al contrario, te va a dar unos zapes de amor, te va a decir, eso no es lo que quiero hablarte. Pero lo que estás escuchando es lo que tuviste que haber escuchado desde hace mucho. Yo te traje a esta iglesia para sanar tu corazón. ¿Cómo van a creer allá afuera? Yo siempre recurro en esto. ¿Cómo van a creer allá afuera en un Dios que no ven en ti? Tú eres como el quinto evangelio, no está en la Biblia, así que tampoco me digan hereje, pero chequen, esto es como un quinto evangelio, tu vida es la que predica. Si tu vida no coincide con lo que tú hablas, entonces pues nadie quiere abrir la otra Biblia, la de papel, nadie quiere. Nadie quiere venir a la iglesia por alguien que dice, mira, es que tu vida va a cambiar y todo, y ven que tu vida está hecha un desastre. Dicen, no, pues yo me quedo así, creo que estoy un poco mejor que ese cuate. Y entonces vemos que a veces el veneno nos ha contaminado. Y no está escondido, te digo por qué, porque tú sabes que está. Porque engañoso es el corazón. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuando criticas. Tú sabes cuando en este momento está, ay, pero no está hablando de mí. No estoy hablando de ti. Ahora, si tú lo crees, Dios te está hablando. Porque Dios habla al corazón. Yo terminando esta plática me voy a bajar, voy a irme a mi casa, descansaré, comeré, porque estamos hablando, ¿no? Pero tú te irás igual a tu casa y tú sabrás si lo que Dios te está hablando lo llevarás a la práctica o echarás a perder a tus generaciones.
porque tus hijos escuchan. ¿Cómo vas a traer a tu hijo a la iglesia cuando tú te quejas del pastor? ¿Cómo vas a querer que tu hijo sea prosperado cuando tú no quieres diezmar? ¿Cómo vas a querer que tu hijo le vaya bien cuando son 5 para las 10 de la mañana, estás ahí echado viendo la televisión o haciendo de comer? Eso no es necesario en este momento, es día del Señor. ¿Cómo? Y después estás llorando. ¿Sabes? Yo he visto un común denominador de la gente: cuando empiezan a criticar a la iglesia, se van y no se dan cuenta quién traen atrás a sus hijos. Y te dicen: oh, qué bruto, si vieras el pastor de la iglesia que voy. Es otra cosa, no, es otra cosa, es otra unción. Y tus hijos, mis hijos, sus hijos no van a la iglesia. Cuando en esta iglesia quizás no venían corriendo gozosos, pero venían. Dios los estaba trayendo, Dios los estaba transformando. Y tú te vas, te sales de la nube y no te das cuenta que atrás de ti vienen generaciones que son aún más importantes, porque cuando tú te mueras, ¿qué vas a dejarle a Dios? Hijos que lo busquen, o hijos problemas para el mundo. Y ese es el veneno que está escondido en la lengua, que tú dices: esto y esto está bien, pero esto no lo comparto. Dios no tiene departamentos, Dios quiere todo completo. Y si Dios te está mandando con tu líder que hagas esto, pues escucha. A veces se equivocan y Dios traerá luz también a él o a ella. Pero mientras tanto, sé sabio y escucha el consejo. Punto número 4. No aceptes lo que el enemigo tiene para ti. Vamos a leer 2 de Reyes 6, versículo 24 y 25. Esta historia está muy interesante. Dice: Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció, esto fue días después, que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era la capital de Israel y en ese momento el profeta Eliseo estaba en Samaria. Y nuevamente dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un litro de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y aquí es una vez más que hay hambre. El ser humano está una vez más necesitando de Dios. Y el enemigo va a bloquear las entradas de la palabra de Dios a tu vida a como dé lugar. Así como este rey de Siria, Ben-Hadad, dice que bloqueó las entradas, las puertas de Samaria para que no entrara alimento. Y vino entonces el hambre, la escasez. Y cuando tú empiezas a cerrar tu vida, empiezas a cerrar tu corazón, empiezas a dejar de buscar a Dios, viene la escasez y tú crees que todo está bien. Y tú te vas con tus hijos, y piensas que tu vida está bien. Tú les quieres hablar de educación, les quieres hablar a tus discípulos de hacer las cosas correctas, pero ahí no está Dios, porque hace muchos días que tú dejaste a Dios atrás. Estás hablando de lo que tú piensas que es correcto, y hay cosas correctas y cosas incorrectas en la vida, pero también hay cosas buenas y cosas malas. Y a veces solamente te quieres guiar: yo ya no voy a la iglesia, pero voy a ser una buena persona. Si veo a alguien en la calle le voy a dar, voy a educar a mis hijos, voy a ser un buen ciudadano, voy a ayudar, voy a hacer bla, bla, bla. Y quieres ser una persona correcta, hacer el bien. Y eso está bien. Pero hasta un ateo, hasta un satánico puede hacer eso. ¿Qué de complicado hay? Una persona aún sin Dios lo puede hacer. Por eso dice en Primera de Corintios: si yo tengo bondad y no tengo amor, entonces no soy nada. Porque si yo hago una u otra cosa, a fin de cuentas no soy nada. Y uno no puede tener amor si no está Dios con uno en el corazón. Y así es lo que estaba pasando en Samaria. Y tanto es así que después de que el enemigo bloquea tu entrada, tú empiezas a consumir lo incorrecto. Mira nada más lo que estaban consumiendo. Dice que una cabeza de asno valía 80 piezas de plata. Ahora, ¿qué es una cabeza de asno? ¿Por qué la Biblia lo menciona ahí? Imagínate, cuando te menciona
el valor de una cosa es porque es lo que está cotizando. Es como, yo creo que el New Israel Times decía, hoy cotizó el estiércol en tanto y la cabeza de burro en tanto, y el que tenía mucha hambre y no alcanzaba decía, hijo, se me antojaba un taco de cachete o algo así. Pero escucha, mira, el burro significaba impureza, putrefacción. El asno era un animal impuro. Bajo la ley no se puede comer asno. No podían los israelitas comer eso. ¿Y qué hicieron? Cambiaron el buen alimento y empezaron a consumir cabeza de asno. Y del asno o de cualquier animal, lo que menos provecho tiene es la cabeza, aunque sabe rica. Pero lo que menos tiene es la cabeza, es puro hueso, ojitos, lengüita, cachetito y sesos. Pero finalmente estaban comiendo lo impuro y empiezan a intercambiar lo santo por lo impuro. Yo leo la Biblia. Yo escucho a Cash Luna en enlace. ¿Cómo le hace? Yuhu. Empiezas a intercambiar. Tengo todos los discos de Marco Barrientos, de Hillsong, para los que están actualizados, porque pues algunos ya estamos. A mí me tocó Marcos Witt, me tocó Marco Barrientos, y me ha tocado cambios, ¿no?, en la música, pero yo voy con los niños y les digo Marcos Witt, dicen, ¿de qué estás hablando? Ya cambiaron los tiempos. Pero vuelve a llamarnos el pasado y a decirnos Dios, hey, regresa, ven a casa, deja ya ese veneno, deja de consumir una cabeza de burro. Y lo peor, fíjense, esto es lo peor, estiércol de paloma. ¿Para qué comprarías estiércol? Y eso es lo que se cotizaba en ese tiempo. Se podría haber dicho, bueno, la pierna de res vale tanto, las hierbas silvestres valen tanto, pero dice no, y el estiércol valía 5. ¿A quién le gusta el estiércol? A nadie. El estiércol huele mal. El estiércol se te impregna. Tengo un amigo que su papá tiene una granja, hace tiempo igual lo he contado y a veces soy recurrente, porque no siempre están los mismos, ¿no? Y una vez me dijo, acompáñame, vamos a ir a vacunar a unos recién nacidos, no sé cómo se le llame. Dije, bueno, vamos. Y llegamos, me dijo, límpiate los pies, ten. Me pone un overol, dice, tápate. Me dijo, bueno. Yo entré, vi cómo los agarra, los cuelga, agarra unas pinzas, pobrecitos, les cortan los colmillitos y su vacuna. No nos tardamos mucho, fueron 15, 20 minutos. Era un domingo, así que saliendo, nos fuimos, me subo a su camioneta y dije, hay algo que huele mal y creo que sí soy yo. Así que llegué, creo que veníamos para acá y me daba pena acercarme a la gente porque yo olía a estiércol, olía a puerco, olía feo y se te impregna. Es más, llegué desesperadamente a bañarme porque en el cabello yo sentía, dije, a ver, no traigo, pero huele feo. Y sabes que así es como el ser humano está antes de Cristo, está como en el estiércol. Y hay una parábola que está en Lucas 15, estoy seguro que si es tu primera vez que vienes la has escuchado, acerca del hijo pródigo, que habla de que este hombre joven salió de casa, le dijo a su papá, dame mi herencia, muérete, porque tú no puedes cobrar una herencia si el papá no está muerto. El papá le da la herencia y dice que lo desgasta con prostitutas, con amigos, con lo peor, y después se va a buscar comida porque no había nada y encuentra trabajo cuidando puercos. Y que con los puercos, dice, cómo añoro que de esas sobrantes ahí entre el medio del estiércol pudiera yo comer un poco, fíjate. Y dice que estando ahí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí cuando aún el jornalero más chico en casa de mi padre tiene abundancia de comida? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, no soy digno de que sea yo llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea, y podré comer bien. Y antes de Jesús así estamos. Y aún en Jesús así a veces caminamos. ¿Sabe? Las confesiones de la sangre de Jesús son exactamente aplicables en esta parte. Siguiente punto. Confiesa la palabra. Versículo 41 de Segunda de Reyes 4 dice:
Versículo 41 dice: él entonces dijo, el profeta Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla envenenada y dijo: da a comer a la gente. Y no hubo más mal en esa olla. Fíjate que hay algo muy interesante. El profeta dijo: tráiganme harina. ¿Qué es la harina? ¿De dónde sale la harina? Del trigo. Y el trigo es la materia prima del pan. Y Cristo, cuando vino a la tierra, Pedro decía: Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras, escucha, palabras. Pero después él mismo dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y aquí el profeta lo que estaba haciendo era profetizando acerca de Jesús, lo que haría Jesús. Porque agarra harina, que es un símbolo del pan, y lo esparce, y al esparcir la harina, el pan, se va el veneno. Cuando tú aplicas la palabra de Jesús a tu vida, cuando aplicas la sangre de Jesús, el veneno se va. Cuando tú aplicas la sangre, todo enojo, todo coraje, resentimiento se va. Y juntando este punto del estiércol con la sangre, mira qué unión tiene. Porque la primera confesión que yo escucho de la sangre es que por la sangre de Jesús yo he sido redimido del poder del enemigo. Yo veo que el reino del enemigo es algo así que te quiere tener tirado como en el estiércol, revolcándote, apestándote, teniendo derrotas. El enemigo quiere lo peor para ti y te quiere hacer pensar que todo está, ahí estás bien, ahí sentado. Sé que has venido mucho a esta iglesia, pero ahí tranquilo, no pasa nada. Eres bueno, no pasa nada. Y por la sangre de Jesús nosotros somos redimidos. Y Dios nos saca de ese estiércol, nos saca, pero ¿sabes? La segunda confesión de la sangre dice: por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Porque aunque te haya sacado, es como yo salí de allá con mi amigo, pero yo olía. Así es el pecado, sigue oliendo. Y como dice el pastor, a veces el orgullo es como el que le huele la boca, y es lo mismo con el pecado. Todo lo notan menos uno. Y así es el pecado. Lo notan. Y si tú no te humillas y dices: Dios, revélame o perdóname, porque el rey David, estamos hablando de un mes acerca del corazón del rey David, pero el rey David decía: Señor, yo puedo ver los errores en los demás, pero no puedo ver mis propios errores. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame, porque es bien fácil criticar. Es bien fácil estar critique cuando tú estás igual. Si tú lo notas es porque tú igual lo tienes. Y entonces, por la sangre de Jesús, yo no solamente fui sacado, sino que fui perdonado de haber ido a revolcarme allá. Y la tercera confesión, fíjate, está muy buena. Dice: por la sangre de Jesús, porque ando en luz, porque tengo comunión, la sangre me lava ahora y continuamente de todo pecado. Ya no solamente te sacó, te quita ese olor, te recubre, te reviste con la gracia, y ya no eres el mismo. Y por esa misma sangre eres transformado. Y fíjate la cuarta: por la sangre de Jesús yo fui justificado. Es más, dice: y Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. A Dios se le olvida. Y se le olvida que se le olvida decir: ya no me acuerdo. Dios te cambia. Y tú quieres a veces señalar el pecado en otro. ¿Cuándo ese ya se le olvidó? Ya se puede decir: es un cínico, es un descarado. Y el otro gozando de la vida en Dios, y tú amargándote por condenar. Pero el sello de oro es que la sangre de Jesús te santifica, te aparta para Él, te da su Espíritu Santo. Y por último, vamos a leer Segunda de Reyes 4 del 1 al 6. El punto número 6 es: llénate del Espíritu Santo. Segunda de Reyes es el mismo capítulo, pero está desde el versículo 1. Dice: el aceite de la viuda. Una mujer
de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Fíjense, tenía una necesidad ya en su corazón esta mujer. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí vamos a encontrar varios principios, pero el principio número 1, mira, esta mujer tuvo mucha fe. Y más aún porque estaban en época de hambre. Y el profeta le dice: ve y pide vasijas, trastes prestados. Y esa es una fe grande. Que en época de hambre vaya con la vecina y le diga: préstame un traste. Porque una mujer, si algo cuida, son sus trastes. Y si los prestas, te van a estar hablando: oye, mira, aquí está mi mamá, pero hace unos años hicimos unos país de queso. Y entonces, como hicimos varios y yo había cooperado, dije: voy a llevar uno y lo voy a regalar. Pero pues yo no sabía que tenías que voltearlo. Yo agarré el refractario y me fui y me perdí. Y fui y lo regalé, lo compartí. Y del último que me acordé fue del refractario. Así que cuando llegué, yo normal, empiezan a pasar los días y mamá: oye, mi refractario. ¿Cuál refractario? Pues el del pay de queso. El refractario. Y yo dije: el refractario. Y dije: bueno, se le va a olvidar. Y pasó el tiempo y no se le olvidaba. Bueno, al año, mi refractario. Ay, el refractario. Total que una vez, bendita la comercial del Julio, ¿verdad? Regalado. Había refractarios al 2x1 y dije: se acabó el refractario y la pregunta de todos los días. Y compré los refractarios. Y tiempo después alguien aparece: está el refractario de Paco. Yo, y ya teníamos 3. Pero lo peor no es eso, es que mamá todavía se acordaba de su refractario. Le dije: ya te los compré. Y el refractario. Y hace poco, con una cucharita, Dios mío, no sé por qué se me ocurrió traerme eso de mi casa. No apareció la cuchara. Así que de pronto estamos comiendo, o no sé, yo estoy en mi cuarto, y no se le escapa el comentario de mi mamá de su cuchara, porque es de su colección. Y entonces, imagínate esta mujer viuda, ¿qué fe tuvo en plena época de hambre? Es como decirte: ¿no tienes que comer? No, no tengo. Pues préstame tus trastes mientras no tienes. No, ¿cómo crees? Bueno, le prestaron las vasijas y se las llevó. Yo creo que ella decía: rápido, rápido, porque me las van a venir a quitar. Y dice que empieza a llenar una vasija. Y que le decía a su hijo: pásame la otra. Entonces yo creo que un hijo: ahí te va una llena, pásame la otra. Y viene otra y otra. Y entonces dice: la otra, ya se acabaron. Se acabaron, sí, no. Voy a buscar más, mamá. Ya te prestaron todas. Es más, ya están tocando que las devuelvas. Y en eso dice la palabra que cesó el aceite. ¿Qué me enseña esto? Que mientras tu vida sea una vasija vacía para Dios, el aceite no va a escasear. Cuando tú estés lleno de Dios, el aceite se puede tener. ¿Y sabes qué es esto? Que tú tienes que dar a otros ese aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo, a la unción. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te lo puedes quedar. Lo tienes que dar, lo tienes que transmitir aún a tus hijos, a tus discípulos, aún a tus padres. Tú tienes mucho para dar. Ya no te fijes en que tienes hambre y quieres descansar, porque Dios te va a dejar comer y descansar. Pero también preocúpate por otros. Fíjate en cómo acaba la historia en segunda de Reyes 4:38 al 44. Dice el último,
desde el versículo 33. No, 42, perdón. Después de que la olla con la harina es santificada, dice el versículo 42, vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios, o sea, al profeta Eliseo, panes de primicias. Fíjate, en época de hambres había hombres fieles que traían primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Es decir, lo primero que cosechó este hombre, con todo y el hambre, con todo y lo que estaba pasando, dice, esto es de Dios, y se lo llevó al profeta. Dice, y él le dijo, da a la gente para que coma. Mira el principio, Dios está interesado en ti, a Dios le importas. Ayer en la plática veíamos que cuando en un avión hay una turbulencia o un problema, una precipitación, salen esas cosas que te espantan, que son las mascarillas para brindarte oxígeno. Alguien me preguntó ayer, oye, ¿cuánto dura eso? Le dije, no sé ni quiero saber, porque yo creo que viendo películas es muy, no, qué impresionante, pero estando en un avión yo creo que ha de ser terrorífico, pavoroso. Yo creo y espero que ninguno de ustedes lo haya vivido y que ni lo viva. Sí, que vayan, viajen, porque Dios igual quiere eso para ustedes. Pero decían ayer, en el avión te dicen siempre, tú no puedes ayudar a nadie si primero no estás a salvo. Y salen las azafatas y te dicen, te la pones, no ayudes a niños hasta que tú tengas tu mascarilla. Es decir, tú no puedes ayudar a otros. Una vez Giovanni hace 3 años decía, con una jarra aquí vacía, si yo soy la jarra y mis discípulos son esos vasos y la jarra está vacía, pues ¿qué les voy a dar? Tú no puedes dar lo que no tienes. Definitivamente no puedes. Versículo 43. Y respondió su sirviente, el sirviente de Eliseo, porque Eliseo le dijo, ve y da a la gente de que coma. Hasta este momento habían comido en la casa los profetas, como 20, no sé cuántos, pero eran pocos. Pero después, cuando este hombre llega con las primicias, con el pan, le dice, aquí está, varón de Dios. Y él dice, perfecto, a ver, tú mismo que hiciste la comida mal, ahora lo vas a arreglar tu error. Ve y dales de comer ahora a todos los que están afuera. ¿Qué? Versículo 43, respondió el sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes. Y tal vez eran Bimbo, mantecaditas, ¿no? De ese tamañito. Pero el profeta volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Versículo 44, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Escucha, esta es la invitación de esta mañana. Dios te está bendiciendo, está abriendo tus oídos, está abriendo tu corazón, está abriendo tus ojos. Dios quiere que tires esa guardia que traes. Aunque sí suena difícil dejar el orgullo. ¿Cómo voy a decir que no a lo que yo he asegurado tanto? ¿Cómo voy a decir que no o darle la razón a Él cuando yo juro y perjuro que tengo la razón? ¿Cómo lo he de hacer? Como este sirviente del profeta, pero ¿cómo le voy a dar a 100 con 20 panes? Como los discípulos, Jesús, ¿cómo les vamos a dar a 5,000 con unos 3 panes, con 2 pescaditos? Jesús. Y Jesús dice, conforme a mi palabra, han venido a este lugar a comer y aún les va a sobrar, a ser llenos del Espíritu Santo y aún van a tener para dar. Y cuando haya espacio podrán ser nuevamente llenos del Espíritu Santo. Así que te voy a pedir que nos pongamos de pie.